se viene en teoría la finalísima. Está ahí dando vuelta la posibilidad de jugarla. ¿Te gusta la idea de jugarla previo al Mundial? Bueno, en realidad no, si hubiera preferido no, porque me parece que hubo tiempo para jugarla antes. Partido de semejante importancia, jugarlo a 2 meses del Mundial, yo sinceramente no pensé que se iba a jugar. No tengo la menor duda de que en este momento, a 3 meses de la Copa del Mundo, contra este rival, como es España, que viene en levantada, que tiene jugadores en un magnífico nivel, y con este plantel puntual, con algunas dudas de rendimiento, de actualidad, el cuerpo técnico de la selección argentina y la mismísima AFA no tenían intención alguna de jugar una final de un torneo que define un título como puede ser la finalísima contra España. Ni en Qatar, ni en Europa, ni en la mismísima Argentina. Yo creo que realmente todo lo sucedido con el contrato de la finalísima y la situación de Qatar, a la Asociación del Fútbol Argentino y al propio cuerpo técnico de Lionel Scaloni le vino como anillo al dedo, porque hasta el propio entrenador de la selección argentina dijo en reiteradas ocasiones que no le parecía correcto ni atinado jugar un partido de las características y de la exigencia que respecta para el seleccionado argentino una finalísima contra el campeón de Europa, en este caso España, a solamente 3 meses de la Copa del Mundo. Marzo la finalísima, junio el arranque del Mundial, con mucho para perder, obviamente, y muy poquito para ganar. Yo creo que el propio Lionel Scaloni dijo: Chiqui, escuchame una cosa, ante esta situación la finalísima, pateala, pateala para adelante, porque Argentina no le da demasiado ganarla, porque ya ganó una, porque ya ganó 2 Copas Américas, porque ya es el vigente campeón del mundo y no tiene nada más por ganar, pero más que nada también porque tiene mucho más para perder que mucho más de lo que podía llegar a tener para ganar en caso de que la Argentina le gane a España la final de la finalísima. Yo creo que hay mucho para hablar en cuanto a la suspensión de la finalísima y a la realización de los amistosos contra Mauritania y contra Zambia en la Bombonera. Y antes de arrancar el análisis global y puntual de respecto a la suspensión de la finalísima, de qué manera puede llegar a afectar a la selección argentina y a este plantel, no medirse contra rivales de exigencia europeos camino a la Copa del Mundo, cómo llegó la Argentina a Qatar, cómo llegó la Argentina a Rusia, qué tienen por delante Colombia, Brasil, Francia, España, pensando en lo que será esta fecha FIFA de marzo, importante o no, pero pensando en lo que ya se viene inmediatamente, que es en la próxima fecha FIFA el parate de selecciones y después la Copa del Mundo. Yo creo que a Scaloni y a este cuerpo técnico, puntualmente hablando, le sienta muchísimo mejor y le queda mucho más cómodo jugar amistosos contra Mauritania y contra Zambia en la Bombonera, con varios entrenamientos en la Argentina a disposición para ver al plantel, para conocer a los jugadores, para entrenarse con alguno de los chicos sub-20, para llamar a jugadores que no habían sido convocados en una primera instancia en caso de que se vaya finalmente a jugar la finalísima o amistosos lejos de la Argentina. Yo creo que este contexto al cuerpo técnico de la selección argentina, para este momento, repito, puntual, marzo a 3 meses de la Copa del Mundo, es lo mejor que le puede pasar. Y yo creo que puntualmente Scaloni prefiere 1000 veces antes jugar amistosos en la Bombonera en la Argentina con estos entrenamientos en el predio de la AFA a disposición para ver y analizar a los jugadores, que viajar a Europa o viajar a Medio Oriente para jugar una finalísima contra España de exigencia y prácticamente sin la posibilidad de rotar y de ver jugadores nuevos, porque la Argentina casi seguro iba a tener otro amistoso, pero sin demasiada importancia, iba a quedar totalmente opacado por el partido de la finalísima. Antes que todo el análisis en el que nos vamos a meter más adelante, yo creo que está claro que esta situación puntual es la que quería el cuerpo técnico y es lo mejor que le puede pasar a la selección argentina en este momento puntual. Después podemos debatir si la Argentina tendría que enfrentarse a rivales europeos o de calibre camino a la Copa del Mundo. Podemos debatir la situación que le genera a los equipos de Conmebol el hecho de que exista una UEFA Nations League que le impida prácticamente a todos los Conmebol disputar partidos contra seleccionados de UEFA. Podemos debatir mil y una cosas en lo que respecta a la decisión de los amistosos en cuanto a la Asociación del Fútbol Argentino y en cuanto al cuerpo técnico también. Pero yo lo que pongo las manos en el fuego es que para Lionel Scaloni esta situación de enfrentarse a rivales de menor nivel que exigen mucho menos, y en la Argentina donde uno tiene más de un entrenamiento a disposición para analizar y ver jugadores, es lo mejor que le puede pasar a la selección argentina. Vamos primero que nada al contexto finalísima para hacer un poquito juego del pasado, porque es cierto que es un tópico que ya no es más trending topic y que ya realmente ha pasado bastante en cuanto a lo que salió la información de que el torneo finalmente no iba a jugarse. Yo creo que
es algo, repito, que le sienta cómodo al seleccionador, que le sienta cómodo a Lionel Scaloni y particularmente a todo el plantel de la selección argentina. Imagino que los jugadores, obviamente, algunos querían jugarla porque yo creo que el futbolista siempre quiere ganar y es el que menos analiza riesgos en esta clase de situaciones. Pero sin dudas el cuerpo técnico, que de hecho abro el video con una declaración puntual de Scaloni diciendo: la verdad es que yo prefiero no jugarla en esta fecha FIFA puntual de marzo, y lo entiendo. ¿Por qué? Porque en este momento, a tan poquito del Mundial, 3 meses de la Copa del Mundo, yo creo que por exigencia de calendario de clubes, porque claro, vivimos en un fútbol de muchos partidos de Champions League, de muchos partidos de ligas generales en Europa, y además Mundial de Clubes, que ahora empieza a implementarse poco a poco y va a quedar como un modelo fijo. También obviamente de UEFA Nations League, que es lo que decíamos, no le da a los seleccionados la posibilidad de organizar amistosos en Europa para medirse a los seleccionados europeos. Yo creo que en este momento puntual de fecha FIFA de marzo, por el momento apretado de cargas, de calendario, de estar prácticamente a nada de jugar cuarto de final de Champions League, donde varios argentinos tienen actividad en la competencia más importante de clubes del mundo, y además el simple hecho de estar a 3 meses de la Copa del Mundo, lo mejor que le podía pasar al seleccionado argentino era no jugar contra España. En parte, obviamente, para reducir las cargas, para entrenarse en la medida de que sea necesario, para poder rotar y tener varios entrenamientos, no pensando en una final, sino pensando en amistosos de prueba. Yo creo que por todo este contexto para Lionel Scaloni era ideal no jugar la finalísima, pero también por la exigencia, el impacto mediático que podía tener una hipotética derrota contra España, que vamos a lo concreto, era posible. Al fin y al cabo, la Argentina y España son las dos mejores selecciones del mundo. Si uno mira el ranking FIFA, hoy España 1, Argentina 2, pero tranquilamente podría ser al revés en esta fecha FIFA, en la próxima o al término de la Copa del Mundo. Uno cree que era posible perder contra España en la finalísima, como de la misma manera era posible ganar, pero el impacto mediático que podía llegar a tener una derrota y hasta el impacto interno para el plantel que podía significar finalmente perder una final, yo creo que eso es en gran medida lo que Lionel Scaloni, como cerebro de esta decisión, y en parte el cuerpo técnico que también lo acompaña, lógicamente entiende que es un momento para no arriesgar tanto. A tan poquito del Mundial, psicológicamente mejor cuidarnos, mejor estar en la Argentina, mejor sentir el calor y el cariño de la gente, mejor obviamente también entrenarse y ver las posibilidades de hacer 5 cambios, hacer 6 cambios, hacer 7 cambios, que entre Panichelli, que entre el Colo Barco, que juegue ya hay un rato. Ya nos vamos a meter con la nómina, pero inevitablemente el impacto mediático y las dudas que podían generar, tanto para la Argentina como también para España, el hecho de perder una final de finalísima solamente 3 meses de la Copa del Mundo, yo creo que en cualquiera de los dos planteles hubiese generado posibles efectos irreversibles, y creo que para los dos era una buena idea no jugarlo, era una buena idea no arriesgar, y era una buena idea en un lado jugar en la Argentina amistosos contra Mauritania y contra Zambia, y del otro lado jugar amistosos contra contra Serbia, y amistoso también contra Egipto. Ghana juega contra Alemania, para no arriesgar demasiado y para llegar prácticamente con la misma cabeza a la Copa del Mundo. Yo creo que a Scaloni seguramente en este momento histórico, en este marzo del año 2026, a 3 meses del Mundial, le incomodaba jugarla. Prefería que el partido no suceda. De hecho, repito, lo cito a él mismo y lo entiendo. Y realmente lo banco. Si yo tuviese que tomar postura por el cuerpo técnico en una charla mano a mano con él, le diría: y sí, la verdad es que tenés razón. Por el momento, por lo que hablamos, por el impacto mediático, también obviamente por la preocupación de ver cómo están los suyos, ver cómo está De Paul, ver cómo está Messi, ver qué pasa con algunos jugadores que no están teniendo el mejor presente y que pueden llegar a poner en duda su participación en la Copa del Mundo. Uno, Gio Lo Celso, por ejemplo, que yo creo que si el cuerpo técnico lo tiene a disposición, lo va a querer llevar, porque no lo pudo llevar a Qatar por esa lesión. Yo creo que inevitablemente, y por el caso UEFA Nations League, que impide inevitablemente hacer el partido y hacer el torneo antes. España no pudo porque tenía la Nations League que se han inventado ellos, y a nosotros como sudamericanos nos ha matado, porque no podemos competir contra europeos porque ellos hicieron ese propio torneo que teóricamente es amistoso. Después lo han maquillado y bueno, no hemos podido jugar, y ahora que nosotros sí podemos, ellos no pueden porque juegan en la clasificación del Mundial. Yo creo que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni, si hubiese tenido que elegir de antemano, hubiese elegido sin dudas que la situación y que la decisión sea esta: no jugar la finalísima en este momento, y que el partido, que los amistosos que vaya a jugar la Argentina sean contra rivales de mucho menor nivel y sean puntualmente la Argentina. Ahora, si me preguntas a mí, yo creo que la finalísima va a haber visto ese partido contra Italia desde antes de la década del 90 contra Dinamarca, que Argentina ganó una, y creo que Francia tiene una también, y nunca más. Si me preguntás a mí qué pienso de la finalísima,
para mí la finalísima no se juega nunca más, porque esta edición va a quedar trunca, porque ya no va a tener tanto sentido jugarla después de la Copa del Mundo. Si gana Argentina el Mundial puede llegar a tener sentido, si gana España el Mundial puede llegar a tener sentido. Ahora, si gana Francia, ya tenés un campeón del mundo nuevo que va a exceder la finalísima y va a exceder los campeones continentales, va a ser más fuerte el campeón mundial que cualquiera de los dos campeones continentales. Da la casualidad que Argentina es campeón continental y es campeón mundial, y por eso tiene sentido jugar el partido de hoy. Ahora, después de la Copa del Mundo, salvo que los campeones sean Francia y Argentina, y ahí hay que volver a ver si uno o el otro quiere jugar el torneo, yo creo que la finalísima no se juega nunca más. Yo creo que el registro Argentina-Italia va a ser en este siglo XXI el único que veamos de finalísima, porque repito, con eliminatorias mundialistas, con un mundial de más países, con una UEFA Nations League recontra afianzada y recontra competitiva en Europa y en UEFA, obviamente con la Eurocopa y la Copa América, y además la inyección del Mundial de Clubes cada 4 años que inevitablemente te quita un parón y te añade exigencia al calendario a futbolistas que no la quieren y que antes no la tenían. Yo creo que la finalísima no se juega nunca más, que puntualmente esta edición no se va a volver a jugar y que por consecuencia no se van a jugar las futuras. Gane la Copa América Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, o gane la Eurocopa de UEFA España, Portugal, Francia, Alemania o quien sea. Yo creo que la finalísima va a haber visto su registro en el año 2022 Argentina-Italia y no la va a haber visto, no la va a volver a ver, mejor dicho, probablemente nunca más en la historia, y esa va a ser la última finalísima. Yo creo que el torneo no se va a jugar nunca más. Y yo personalmente, con los amistosos de la selección argentina en esta fecha FIFA puntual, Mauritania primero en la Bombonera, Zambia luego en la Bombonera la semana próxima, yo tengo una unpopular opinion. Para mí es mucho más atractivo y mucho más exigente jugar contra un seleccionado africano, como puede llegar a ser Mauritania, como puede llegar a ser Zambia, que jugar contra un rival de menor calibre en Centroamérica o en CONCACAF, valga la redundancia. Yo creo que es más atractivo y más exigente para el seleccionado argentino jugar contra Zambia que jugar contra Puerto Rico. Y si vamos a los ranking FIFA, a los números, porque los tengo acá anotados y quiero ser puntual con esto, los rivales Mauritania 115 y Zambia 91 para mí son mucho más competitivos que Puerto Rico 156, Guatemala 94 o El Salvador 98, que fueron 3 de los últimos 7 rivales a los que se enfrentó la Argentina en los últimos parates de selecciones en los que hubo amistosos. También jugó contra Venezuela, también jugó contra Ecuador, pero inevitablemente para mí jugar contra Zambia es mucho más exigente y mucho más atractivo de ver, porque es un fútbol distinto, porque es un fútbol que se juega y se entiende diferente, y que físicamente la Argentina le va a exigir más que Puerto Rico ver un partido contra Zambia en la cancha de Boca que verlo contra Puerto Rico en el estadio del Inter de Miami allá en los Estados Unidos. Para mí, dentro de lo que existía como posibilidad, dentro de lo que ya suspendida la finalísima estaba en los planes, estaba en los papeles y se podía organizar, es un acierto la organización de los amistosos. Uno puede llegar a decir, bueno, jugás contra Mauritania, es un chiste de mal gusto, es una selección de recontra menor nivel, 115 en el ranking FIFA, todo lo que vos quieras. Ahora, dentro de lo que había, prefiero 150.000 veces jugar contra un rival africano que entienda el fútbol de cierta manera que contra un rival como lo es Puerto Rico, de menor nivel, de menor calibre en CONCACAF, que tiene otras posibilidades, es cierto, pero que al fin y al cabo no deja de ser una selección de prácticamente mismo nivel. Repito, Puerto Rico 156 en el ranking, Mauritania 115, que inevitablemente y físicamente le exige a la Argentina algo distinto. Ya se enfrentó contra muchos rivales de CONMEBOL y de CONCACAF. Yo creo que para la Argentina puede ser un buen desafío jugar contra seleccionados que representan a la Federación Africana de Fútbol. Pero sin dudas, lo que más le aporta positivamente hablando al seleccionado argentino en esta fecha FIFA puntual, repito y quiero hacer recontra hincapié en esto, es el hecho de jugar en Buenos Aires, en la Bombonera, en condición de local, amistosos. Porque ¿qué quiere decir esto? Primero, que el calor de la gente y la despedida a la Copa del Mundo, yo creo que para el plantel y para los futbolistas es importante. Pero después porque Scaloni va a tener a disposición más de un entrenamiento en el predio de la AFA, en el predio de Ezeiza, y con la posibilidad de hacerlos entrenar como él quiera, quienes él quiera, sin tener que viajar de por medio y sin tener que exigirse en una final como hubiese sido jugar contra España, sin tener que pensar un partido y sin tener que preparar con el nivel de exigencia como hubiese significado jugar contra España. Yo creo que para el cuerpo técnico, y si le pudiese hacer esta pregunta se la haría, es mucho más positivo tener
15 días de entrenamiento intensivo como si fuese una pretemporada previa al Mundial para citar 30-35 futbolistas y conocer el estado de cada uno, conocerlos a cada uno y ver de qué posiciones pueden encastrar las piezas en este puzzle que significa a la Argentina en camino a la próxima Copa del Mundo, que tener que jugar un amistoso o tener que jugar afuera del país o tener que jugar una posible finalísima contra España, que repito, la Argentina mucho más para perder que para ganar en este contexto. Yo creo que para Scaloni jugar amistosos en la Bombonera contra rivales de menor calibre, donde puede rotar y donde puede probar algunas cosas que creo el cuerpo técnico siente que necesita probar en la previa de la Copa del Mundo, pero por sobre todas las cosas, tener entrenamientos en el predio de la AFA para poder probar a quienes quiera, llamar más jugadores, porque al fin y al cabo se sumaron Panichelli, se sumaron, por ejemplo, Mastantuono, que no estaban en la lista de entrada, se lesionó Montiel y pudo traerlo allá para probarlo. Yo creo que para la selección argentina, particularmente para Lionel Scaloni, lo mejor que le pudo haber pasado es esta fecha FIFA, prepararla contra rivales de menor calibre, pero por sobre todas las cosas jugando en un estadio de Buenos Aires y pudiéndolo entrenar en el predio de Ezeiza para verlos a todos, para hacer algún mix con el sub-20, para probar al Colo Barco, para probar a Panichelli, para probarlo a Giai, para probar alternativas, que es lo que creo en este momento histórico, pensando en la Copa del Mundo que se nos viene en solamente 3 meses, la Argentina es lo que más necesita y el cuerpo técnico también lo que más desea. Yo dudo mucho personalmente que Scaloni hubiese aceptado en este momento puntual jugar un amistoso como lo juega Brasil contra Francia, como lo juega Colombia contra Francia o como lo juega Colombia contra Inglaterra allá en Wembley. La verdad es que creo que realmente para el cuerpo técnico esta situación es prácticamente ideal en este momento, repito, porque el cuerpo técnico le hubiese seguramente gustado medirse contra rivales de mayor calibre en otro momento del calendario. Cuando ellos están jugando la UEFA Nations League y la Argentina puede organizar amistosos, ahí hubiese sido ideal para la Argentina jugar contra Francia, contra Inglaterra, contra España, contra quien quieras. Probablemente también la finalísima. Ahora, en este momento del calendario, yo pongo las manos en el fuego que Scaloni no va a querer nunca arriesgar a sus jugadores físicamente por un lado, porque sabe las cargas que hay en Europa hoy, pero más que nada mental y psicológicamente antes de la Copa del Mundo. Obviamente hay que tomar la estadística de la que empieza a tener alguna repercusión en los últimos días, en las últimas semanas, cuando se confirman los nombres de Mauritania y de Zambia como amistosos de la selección argentina. Por primera vez en toda la historia, Argentina va a llegar a la Copa del Mundo sin haberse medido ni en un amistoso ni en un partido oficial contra ningún europeo. Desde Qatar 2022, 18 de diciembre de 2022 en Lusail, hasta el primer partido de la fase de grupos de la Copa del Mundo, el segundo en realidad porque juega con Austria, la Argentina no va a haber jugado, por lo menos por ahora, ningún partido contra un europeo por primera vez en toda la historia y por primera vez en todas las clasificaciones a la Copa del Mundo. Hay un pero y una información que empieza a crecer, empieza a transcurrir en las próximas horas, y es que Argentina podría jugar en Alabama y en Texas amistosos contra Honduras en la previa de la Copa del Mundo, contra Serbia también, que ya tiene cerrado un amistoso contra México en la previa del Mundial. Serbia quedó eliminado de la Copa del Mundo, pero al parecer tendría prácticamente pactado una gira por Centroamérica, por Norteamérica, donde se va a jugar la Copa del Mundo allí en CONCACAF, justamente para jugar contra México. Y ahí es donde podría acordar Argentina para jugar este amistoso del cual les hablo contra Serbia. Una selección europea sí, pero que ya no clasificó a la Copa del Mundo. ¿Cuál es el problema? Muy probablemente por haber organizado estos amistosos en Estados Unidos, Texas y Alabama. Texas, en donde va a jugar partidos de la Copa del Mundo Argentina contra Austria y contra Jordania en las fechas 2 y fecha 3 del Mundial. Argentina ahí viajaría muy probablemente ya con la lista de 26 lista, ready para jugar la Copa del Mundo, y uno imaginaría, parecido a lo que pasó contra Emiratos Árabes Unidos en la previa a Qatar, que ya el plantel argentino estaría prácticamente cerrado para jugar el Mundial. Puede haber uno, puede haber dos cambios, como pasó con Nico González en la previa al Mundial. Yo creo que puede suceder. Ahora, lo concreto y lo más probable es que Argentina, esos dos amistosos, que repito, esto es jugar a la futurología sin información, no está nada confirmado, pero para esos amistosos, probablemente contra un europeo, el primero entre Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya sería prácticamente con el plantel armado, por lo cual estos serían los últimos dos amistosos en donde Scaloni podría llamar a quien quiera para probar, sin importar lo que pase con la lista mundialista, que la va a tener que presentar dentro de un mes. Pero volvamos a la exigencia barra no exigencia de los amistosos argentinos, porque claro, hablábamos de que Argentina no va a jugar contra ningún europeo, por lo menos hasta ese ya parece posible amistoso contra Serbia en la previa del Mundial. Entonces hablemos de lo que tenemos hoy como realidad y de cómo llegó Argentina a Qatar 2022 y de cómo llegó Argentina a Rusia 2018, para hacer una breve comparativa de cuánto pierde la Argentina en la
no presencia y en la no disputa de la finalísima en Qatar, en Europa o en la propia Argentina. En primer lugar, Mauritania, una selección que no ha podido ganar en sus últimos 5 partidos, al igual que Zambia. Mauritania empató contra Sudán y contra Sudán del Sur y derrotó a Senegal, a Libia y a Kuwait. Esto es una información que estoy leyendo porque imagínense ustedes, no la voy a memorizar de memoria. Zambia, por su parte, tampoco pudo ganar en sus últimos 5 partidos jugados, empató contra Mali y contra Comoras y perdió contra Marruecos, Angola y la República Democrática del Congo. Ninguno de los dos pudo ganar en sus últimos 5 partidos. Zambia tiene la virtud de haber perdido contra Marruecos, que ahora es el campeón de la Copa de África, y de haber perdido contra la República Democrática del Congo, que va a jugar el repechaje mundialista. También perdió contra Angola, que Argentina jugó hace un par de meses y le ganó justamente en condición de visitante. Lo que uno analiza es que obviamente son rivales no de menor calibre, no flojos, sino flojísimos. Viene uno 115 en el ranking FIFA como es Mauritania, viene uno 91 como es Zambia en el ranking, que además ninguno de los dos pudo ganar en sus últimas presentaciones fecha FIFA. Ninguno de los dos ganó en sus últimos 5 partidos jugados. Además, escucharon ustedes, contra rivales de muchísimo menor calibre, de muy poca exigencia, a excepción de Marruecos, que creo que puede ser uno de los seleccionados fuertes en la Copa del Mundo. Y Argentina, como última preparación, va a jugar contra estos dos equipos. Obviamente, y repito lo que dije hasta acá en el video, para Scaloni es fundamental y prioritario tener a disposición los entrenamientos y no tanto amistosos de exigencia. Yo creo, repito, para el cuerpo técnico, mucho más importante poder entrenarse en el predio de la AFA que jugar los amistosos en la cancha de Boca. ¿Qué amistoso jugó la Argentina antes de organizar esta fecha FIFA de marzo? Hasta acá, entre la Copa América de Estados Unidos, pactando básicamente los últimos parates de selecciones en los que no tuvimos eliminatorias y a la Argentina pudo organizar amistosos. Bueno, Angola en el puesto 89 del ranking, Puerto Rico en el 156, Venezuela en el 50 como la primera de Sudamérica, Guatemala en el 94, Ecuador en la 23, Costa Rica en la 51 y El Salvador en la posición número 98. En total, la Argentina se enfrentó a estos 7 equipos a los que, si tuviésemos que sacar un resultado global de los 7 partidos jugados, sería 20-1. En los últimos partidos la selección argentina ganó 20-1 los amistosos que ha disputado contra Puerto Rico, contra Angola, contra Venezuela, contra Guatemala, contra Ecuador, contra Costa Rica y contra El Salvador. Un registro avasallante que demuestra, por un lado, la poca exigencia que se le ha dado a la selección argentina. En ningún partido dijimos, che, Argentina hoy se floreó. Pero obviamente también entendemos el contexto de que Argentina, dentro de los partidos que podía organizar, organizó lo que le quedaba cómodo. En Estados Unidos, contra rivales de CONCACAF, sin generar demasiada exigencia y entendiendo también el contexto UEFA, que dice que los rivales de mayor calibre, que son los que juegan en Europa, a excepción de Colombia, Uruguay, Brasil, que son los que ya jugaste y ya les ganaste en la eliminatoria sudamericana, todos ellos, todos los otros, van a estar jugando o UEFA Nations League o, en su defecto, la clasificación para jugar la Copa del Mundo, que es básicamente lo que partió al medio a todos los seleccionados de CONMEBOL, que no pueden organizar, a excepción de ahora, amistosos contra selecciones de UEFA, en este caso Colombia, Uruguay y Brasil, organizando contra Francia e Inglaterra, por ejemplo. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿contra qué juega Argentina en la Copa del Mundo? España, Francia, Inglaterra, Brasil. ¿Qué carajo organizaron Francia, España, Brasil e Inglaterra para jugar? Escúchenme, porque yo creo que acá sí hay rivales de renombre y hay rivales de mayor exigencia. España va a tener ya pactado, probablemente por la suspensión de la fecha FIFA, de la finalísima, sabiendo que no se iba a jugar, Serbia y Egipto como dos amistosos que no tienen tanta exigencia, porque al fin y al cabo son 2 de los 3 que están fuera del ranking. Pero ahora vamos allá. Francia va a jugar contra Brasil y contra Colombia, 2 rivales recontra exigentes por los que muy probablemente alguno o el otro pueda llegar a enfrentar en el Mundial. Brasil, por consecuencia, va a jugar contra Francia y contra Croacia. Inglaterra contra Uruguay y contra Japón, 2 partidos para mí atractivos. Y Alemania, el último de los que puse como candidatos, va a jugar contra Suiza y contra Ghana, que cierra, a excepción de Ghana para Alemania y Serbia y Egipto para España, los únicos rivales de estos equipos que juegan contra selección fuera del top 20 del ranking FIFA. Es decir, de todos los equipos que nombramos, de los rivales, de los posibles rivales que podrían sacarle a la Argentina el título del mundo, salvo Ghana, salvo Serbia y salvo Egipto, todos el resto están dentro de los 20 mejores seleccionados del mundo. Argentina, repito, está jugando contra una selección 90 y pico del ranking y 115 como es Mauritania. Por lo cual, acá si analizamos y si comparamos la diferencia de los rivales de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Brasil, de España,
contra los que se va a enfrentar a la Argentina en esta fecha FIFA, hay una diferencia muy marcada de exigencia de niveles y también de seleccionados que van a jugar en su gran mayoría todos la Copa del Mundo, y los rivales de la Argentina no han jugado ni siquiera por la Copa Africana de Naciones. ¿Cómo llegó la Argentina a sus últimas fechas FIFA mundialistas? Bueno, Argentina-Qatar ha llegado jugando contra los Emiratos Árabes Unidos en ese amistoso previo, ya en Qatar, bueno, en Emiratos Árabes mejor dicho, pero ya en Medio Oriente para jugar la Copa del Mundo. Antes ha jugado en Estados Unidos contra Jamaica y contra Honduras, y previamente ha jugado contra Estonia y contra Italia por la finalísima. ¿Cuál fue la gran diferencia? Argentina en su preparatoria a Qatar 2022, además de enfrentarse a Italia por la finalísima, tuvo 2 Copas Américas, la de la 2019, que pierde, sale tercero contra Brasil, en Brasil sale tercero contra Chile, pero pierde contra Brasil en semifinales, y la del 2021, que obviamente fue campeón y arrancó el ciclo exitoso de Scaloni. En Rusia pasó algo parecido, tuvo algunos amistosos de mayor o menor calibre, pero también tuvo 2 Copa América, la del 2015 en Chile, que sale segundo, y la Centenario 2016 en los Estados Unidos, que también sale segundo. Los amistosos fueron contra Rusia y contra Nigeria, ya en Rusia preparados para jugar el Mundial, Italia y España, ya en Europa, aquella gira que fue tan recordada por él, España 6, Argentina 1, y ese registro del que creo la AFA se podría agarrar como una posibilidad para no jugar la finalísima, y también ese partido en la cancha de Boca, en la Bombonera, con los goles de Messi, asistencia de Pavón, contra Haití. La gran diferencia está ahí. De un lado hay 2 Copas Américas, del otro lado también. En esta ocasión tenemos una sola. Es cierto que la Argentina ganó de punta a punta prácticamente sin despeinarse, pero no deja de ser 1 contra 2. Y también obviamente la disputa de amistosos contra seleccionados europeos. En 2000 camino a Rusia, jugó contra España, jugó contra Italia. Es cierto que perdió feo contra España en el Metropolitano, y también obviamente en el caso de camino a Qatar había jugado la finalísima. Obviamente hay que tener el contexto de la pandemia que ocurrió entre Rusia y ocurrió entre Qatar 2022. Pero díganme ustedes, ¿les parece mejor el camino a Qatar? ¿Les parece mejor el camino a Rusia? ¿Les parece mejor el camino sin europeos a Estados Unidos, México y Canadá, pero siendo campeón del mundo y campeón de la Copa América? Yo creo que es bastante relativo, porque el camino a Rusia parecería tener rivales de mayor exigencia, con Rusia mismo, con Nigeria, con España, con Italia, pero la Argentina llegó con un tropezón tremendo a Rusia 2018. A Qatar parecería que con la certeza de haber ganado la Copa América y con una buena eliminatoria le alcanzó con jugar y ganar la finalísima, llegó muy bien. Y cuéntenme ustedes qué piensan de este camino, donde no jugó todavía contra ningún europeo, donde prácticamente no se exigió, pero jugó la Copa América, la ganó de punta a punta en Estados Unidos. Yo creo que son opiniones, son diferencias, hay que darlas obviamente, pero la pregunta quizás mayor de este video, de este contexto, de este cierre, ¿qué es mejor para la Argentina? ¿Haber jugado la finalísima o no jugar la finalísima como va a pasar en esta fecha FIFA? ¿Y es mejor o es peor para la Argentina jugar esta clase de amistosos de tan poquita exigencia, de tan poquito calibre, pero que al fin y al cabo le sirven al cuerpo técnico para rotar? Yo les voy a dar 2 respuestas. Lo que creo que piensa el cuerpo técnico de Scaloni y lo que pienso yo antes, con el diario del recontra viernes, antes de ver los amistosos de ahora y antes de ver cómo le va a la Argentina en el Mundial. Yo creo que para el cuerpo técnico era mejor jugar amistosos contra europeos antes, cuando ellos estaban jugando la UEFA Nations League o las eliminatorias al Mundial, o mismo el Mundial de Clubes que se jugó en Estados Unidos el año pasado, y no ahora. Ahora claramente era mejor no jugar la finalísima, jugar amistoso de poca exigencia y tener la posibilidad de entrenarse varias veces en el predio de la AFA, en el predio que tiene la AFA en Ezeiza, y jugar algún que otro amistoso en la cancha de Boca. La cancha de River no se podía por los recitales, por ende se juega en la Bombonera. Y si preguntás al cuerpo técnico si le importa o no jugar en este momento puntual, no antes, sino ahora, amistosos de menor calibre, yo creo que le importa muy poco, porque la prioridad está en ver los entrenamientos y en ver cómo se desarrollan algunos jugadores que están por ganarse o perderse un puesto en la Copa del Mundo, ver cómo están en los entrenamientos, cómo se llevan con el grupo, cómo se desarrollan para con el cuerpo técnico, cuánta recepción tienen a las indicaciones y a tener que jugar de cosas que habitualmente no juegan en sus clubes. Yo creo que en este momento puntual, marzo del año 2026, a solo 3 meses de la Copa del Mundo, para el cuerpo técnico de Scaloni es prioritario no exigirse de más, no exponerse a una derrota dura como podría haber sido tranquilamente una contra España en la finalísima, pero por sobre todas las cosas tener a disposición entrenamientos con una lista de 30 futbolistas, con Mastantuono, con el Colo Barco, con Panichelli, con Giai, que fueron los que se sumaron a estas últimas nóminas, para ver quién realmente está o no está para jugar la Copa del Mundo del año 2026, que va a tener lugar, va a tener acción solamente 3 meses. Estamos prácticamente en abril y el Mundial arranca
en la primera quincena de junio. Por lo cual, todo dado para la Copa del Mundo, todo dado para el Mundial. Estas son las condiciones de la Argentina y esto es lo que creo que pasa por la cabeza del cuerpo técnico. Y obviamente también mi opinión de por qué no se jugó la finalísima y de por qué la AFA y por qué el cuerpo técnico de Lionel Scaloni prefiere y prioriza organizar este tipo de amistosos contra este tipo de seleccionados y por qué honestamente no me parece tan malo jugar contra este tipo de equipos. Muchas gracias por ver y por acompañar. Nos reencontramos esta semana cuando juegue la Argentina, cuando haya algún que otro amistoso de fecha FIFA también, ¿por qué no? Y obviamente también para analizar todo el mundo del fútbol en este parate de selecciones, cuando vuelva nuestro fútbol querido, fútbol argentino también, y con algún que otro informe sobre Boca que estoy preparando y poco a poco se va a venir en este canal. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos.